Yair Lelis. Yair Lelis forma parte del equipo de Cisco México desde hace más de 11 años. Es responsable de comercializar las soluciones de seguridad y asesorar en esta materia a diversas cuentas estratégicas pertenecientes al sector privado en México. Yair cuenta con más de 13 años de experiencia en el sector TI, en el cual se ha especializado en las áreas de seguridad y redes. Durante su trayectoria profesional, ha colaborado en empresas de la industria desempeñando funciones relacionadas con ingeniería, preventa y consultoría de seguridad para cuentas estratégicas de diversos sectores. Asimismo, ha participado en diversos eventos de la industria en calidad de conferencista y colaborado en algunos medios de comunicación sobre temas relacionados con la seguridad informática. Yair es ingeniero en electrónica y comunicaciones por el Tecnológico de Monterrey, Campus Estado de México. Hola, ¿qué tal? Buen día. Oigan, ¿a quién no le gusta que le bajen la edad, no? A mí me encanta. 13 años, ya me pusieron 13 años de experiencia. Gracias. Yo tengo como 35 años ahora, entonces muchas gracias por bajarme la edad. Qué gran piropo. No, bueno, buenos días a todos. Espero que de antemano sea interesante la charla, igual que la del abogado. Es buenísimo el tema de la regulación y hay cosas que tocaremos acá, pero lo quiero abordar y mi ponencia va mucho más hacia casos prácticos y qué es lo que ha pasado, ¿no? ¿Quiénes son ingenieros acá? Varios, ¿no? Y todos fuimos a la prepa, ¿no? ¿Se acuerdan de la fórmula del chicharronero? ¿Se acuerdan? ¿No? Y se llamaba así porque decían que hasta el de los chicharrones se sabía la fórmula, pero no muy bien para qué funcionaba. Bueno, el primer caso que les vengo a contar es un poco el chicharronero en términos de seguridad, ¿no? Porque es Target. Todos han escuchado Target, ¿no? Nadie le entiende, pero todos saben que a Target le pasó algo. Entonces, espérame. Clicker. Hold on. Allá. Sí, soy ingeniero, me cae. A ver. Ahí está. Bueno, la primera, Target, 2013. Temporada alta 2013, noviembre 27 a diciembre 14 de 2013. Empiezan a notar que algo sucede. Esta es una de las cuestiones que decía, o bien decía el abogado Vela, que tiene que ver no solo con la respuesta a incidentes, tiene que ver con cómo el equipo corporativo de Target respondió ante lo que estaba sucediendo y lo comunicó. En breve, 41 millones inicialmente, 41 millones de personas afectadas. ¿Qué pasó? Resulta ser que, ¿se acuerdan? Remontémonos hacia 2013, hace 10 años. ¿Se acuerdan cuando ustedes pasaban su tarjeta de crédito? Si han ido a Target o si ya habían ido a Target en el 2013 o si hacían cualquier tipo de transacción en el 2013, ustedes pasaban su tarjeta de crédito con la banda magnética, ¿cierto? Todavía se pasaba la banda magnética. Y en Estados Unidos en ese entonces era suficiente la banda magnética para hacer una transacción, ¿recuerdan, no? Ok. Target, hablando un poco de regulaciones, Target en ese momento y hasta el momento era PCI compliant, es decir, cumplía con el estándar de PCI de estas 4 grandes banking que pide la industria para poder hacer transacciones transacciones de tarjeta de crédito y poder salvaguardar los datos. Entonces, en teoría, ellos cumplían con la regulación, había un CISO, había una infraestructura de ciberseguridad puesta, vamos, no tendría por qué pasar nada. Pero resulta que el ataque llegó sí desde adentro, pero desde alguien de confianza. ¿Qué pasó? Nosotros le llamamos un third party, un tercero, alguien que hace algo en nuestra empresa tipo, en este caso, el de los aires acondicionados en Target. La empresa de aires acondicionados tenía acceso a la infraestructura de red de Target. ¿Por qué? No sabemos, tenía acceso irrestricto a toda la red de Target. Y entonces alguien mandó, como también lo dijo el abogado Vela, mandó un correo, un scam, un phishing a este tercero, caen, le roban las credenciales, noten eso, identidad, le roban las credenciales, llegan hasta el centro de la operación de Target y entonces empiezan a elucubrar este ataque muy bien hecho. ¿Por qué muy bien hecho? En extremo bien planeado. ¿Qué pasaba? Cuando ustedes saben, cuando pasábamos la banda magnética, había un pequeño momento de esa transacción en donde la información de la tarjeta de crédito se iba a un buffer de memoria. No voy a ser muy técnico en este tema, pero en ese buffer de memoria se almacenaba el tiempo suficiente
como para que esa información fuera extraída en ese pequeño paso antes de empezar el cifrado de información. Entonces, cuando le preguntaban a Target, oye, ¿tú cumples con los estándares? ¿Tú cifras tu información? Claro que sí, como todos. Sin embargo, esta pequeña vulnerabilidad de las POS, de las terminales punto de venta, a las cuales todos estamos acostumbrados, hizo posible que esa información estuviera vulnerable. De esa forma, obtuvieron al final 71 millones de récords de tarjetas de crédito y de débito de Target, ¿ok? En la temporada alta de 2013. Esto es altamente impactante. ¿Por qué? Porque el share bajó 2.26% a raíz de esos meses, más o menos. A Target le costó una plata, ahorita les voy a decir cuánto. Aquí está. Inicialmente, 18.5 millones. Y esos 18.5 millones fue algo que tuvieron que pagar para evitar demandas. Un settlement, que dicen en los que saben de leyes, ¿no? Tuvieron ese settlement por 18.5 millones. 10 millones adicionales en un settlement posterior y una inversión de más de 105 millones en nuevas terminales, puntos de venta. Salió caro, ¿no? Salió caro. Pero sale caro cuando uno no sabe de dónde vienen los ataques. Y con esto no quiero decir, y quiero alejarme totalmente del discurso tradicional de uy, los cibercriminales, uy, los hackers. Ya no es así. Este es un mundo que tiene que ver mucho más con la capacidad que tienen los cibercriminales de hacer negocio, un gran negocio, súper lucrativo. ¿Qué pasó? Bueno, pues resulta que el primer despedido, ¿quién fue? ¿A quién despidieron en el momento 1? ¿Quién dijo aquí? ¿Por aquí? Al CISO. Exacto, el primero, ¿no? El que tiene cara de que tiene algo que ver con seguridad y está en el board es el adiós, bye. Luego el CEO, ¿cómo se dice? Perdón, estoy pochandísimo. ¿Cómo se dice? Resigned, renunció, perdón. Renunció a la par de unos 3 meses. La acción volvió a subir, las ventas regresaron. Es más, yo les diría y les preguntaría, después del 2013, ¿quién ha comprado en Target? Nah, levanta la mano bien. Exactamente, todos, ¿no? O la mayoría. No hay por qué no. ¿Por qué? ¿Por qué seguimos comprando en Target? ¿Ya confiamos en que se arregló? ¿No? Ok, está bien. Ahorita les cuento más de ese comportamiento. Más en breve. 10 años después, segundo caso. Air Europa. Si alguien ha volado por Air Europa, sabe que el 10 de octubre, no es cierto, el 7 de octubre, lanzaron este comunicado, tal cual, lo agarré de la página. Este comunicado en donde dicen, ¿qué creen, estimado cliente? Chin, perdimos alrededor de 400,000 tarjetas finalizadas en estos números con el CBB y la fecha de expiración. Pues ya no hay bandas magnéticas 10 años después, ¿no? Ya necesito el CBB y la fecha de expiración. Justo lo que se robaron. ¿Pero qué creen? Esto es 2023. ¿Aprendimos algo o no aprendimos de lo de Target? Les digo otra cosa. Esto en Air Europa no es la primera vez que les pasa. En 2021 les pasó lo mismo. Y los multaron por GDPR, como bien decía el abogado Vela. En GDPR los multaron con 600,000 euros por no divulgar a tiempo. Y ¿se acuerdan que dijo también el abogado Vela? 40 días de pedir GDPR para divulgar la brecha. Bueno, esto pasó en agosto. Y tardaron 41 días hasta octubre en comunicarlo. Adivinen a quién les viene otra buena multa de más de 600,000 euros, ¿no? Porque ahora se tasa en el profit de la industria. El profit que hagan ellos. Si Europa tiene cierto profit, el GDPR te multa con respecto a ese profit. Entonces, bueno, no sé si aprendimos mucho o poco, la cosa es que sigue sucediendo. ¿Por qué sigue sucediendo? Bueno, decía, se llama Willie Bay algo, era un asaltante, un ladrón de bancos en los 1800, por ahí de la época de la fiebre del oro en Estados Unidos. Lo agarraron como 11 veces y lo metieron a la cárcel por robar bancos. Y le preguntaban, oye, ya te agarramos 11 veces, ¿por qué sigues robando bancos? Y decía, en inglés decía, because that's where the money is, ¿no? Ahí está el dinero. Y es exactamente lo mismo. Sigue sucediendo porque es un tema de comportamiento. Porque ahí está el dinero. Y porque sigue siendo rentable. Y porque nuestras prácticas
siguen siendo fáciles de deducir. Veamos un poquito más. Resulta ser que a la par de este tiempo tenemos que entender la ciberseguridad y tenemos que empezarla a ver desde una óptica del riesgo. Y el riesgo se divide en tres cosas: el riesgo operacional, reputacional y legal y de compliance. En el ejemplo y en los ejemplos anteriores, el riesgo operacional es ¿qué tuvieron que hacer? Tuvieron que cancelar Air Europa la operación, tuvieron que bajar a sus clientes y decirle cancelen sus tarjetas de crédito. En la primera instancia, de las más o menos 70,000 cuentas que fueron robadas, al menos 4,000 tarjetas fueron utilizadas con fines fraudulentos. Y ellos tuvieron que bajar la operación de sus aviones, o sea, tuvieron que detener los vuelos en ese momento y los tuvieron que detener ahora otra vez. Riesgo operacional. No están transaccionando, no venden, el negocio no anda. Muy claro, ¿no? Riesgo reputacional. Después de que sucedió lo de Target, pues viene un declive. Ahora me dicen muchos que no les importaría seguir comprando en Target. Pero en ese momento dijeron, no, ¿sabes qué? Ahorita no confío tanto en Target. Bueno, ese es el riesgo reputacional. La marca pierde reputación, la acción bajó el 2% y ellos perdieron plata. Entonces, otro tipo de riesgo. Y finalmente, el riesgo legal y de compliance, que es del que acabo de hablar, que son las multas. Es el riesgo de no cumplir con GDPR en la Unión Europea, el riesgo de que te multen y el riesgo de tener que enfrentarte a este tipo de fianzas legales o de settlements como el de Target de 18 millones. Entonces, a raíz de los riesgos, ¿qué tenemos que ver? Las demandas han cambiado, no lo digo yo, el riesgo ha cambiado, sí, pero también tenemos que ver que el mundo ha cambiado a raíz de 2019, ya no interactuamos de la misma forma, ¿no? O sea, hoy tenemos que ver que el mundo es diferente. Los invito a ver esto. ¿Me ayudan con audio, por favor? Si no, igual se lee. Si alguien por allá me ayuda con el audio, para el siguiente video, no para este, pero bueno. Ahí va. ¿Se le pueden poner un micrófono por allá? The only way to stop the exponential propagation of a COVID-like cyber threat is to fully disconnect the millions of vulnerable devices from one another and from the internet. All of this in a matter of days. A single day without the internet would cost our economies more than $50 billion. 50 billones de dólares, un día sin internet. Esa cifra es brutal, ¿no? O sea, un día sin estar conectados. Entonces, imagínense. O sea, ¿han visto esa alternativa? Bueno, son 50 billones lo que costaría. No es una alternativa, no es una opción. Y tenemos que ver, ¿se acuerdan cuando en el 2019, antes del 2019, el Foro Económico Mundial justo en este tipo de análisis, lo que hacía es decir, bueno, ¿cuáles son los riesgos que estoy viendo en los siguientes 10 años? Y decía crisis económicas y decía el calentamiento global, ahora se llama boiling, ¿no? Global boiling. Y después lo que decía es ciberseguridad y esos riesgos, pero ahora lo que dice es, o más bien lo que nunca dijo en el 2018, nunca vimos una pandemia, ¿cierto? O sea, nadie la ha esperado. Y entonces sucede y tenemos que empezar a adaptarnos. Y ahora tenemos que ver que si algo así resulta en un tema digital, tendríamos que desconectarnos y todos los aparatos, todos los dispositivos, lo cual no es viable. Entonces, ¿qué estamos haciendo y cómo tendremos que entender esto a la luz de los hechos que les acabo de presentar? Este estudio, y me encanta presentarlo, es un estudio que mandó a hacer Cisco, varios países, México y Brasil de Latinoamérica incluidos. Es un análisis interesante y les cuento por qué. En breve. Ok. Ahí está. Bueno. Ok. Bueno. Chequen esto. Descubrimos que las compañías esperan, la gran mayoría, el 76%, esperan que haya algún tipo de disrupción en temas de ciberseguridad en los siguientes 12 o 24 meses.
vamos, esto es muy normal, o sea, no me dice nada nuevo, ¿no? Es algo que esperaríamos. ¿De acuerdo? Si lo esperamos, entonces, ¿qué resulta? Oh, otra vez, perdón. Ahí está. Vean esto, lo mismo. Le preguntan, en el mundo, esta es una gran diferencia, le preguntan al mundo, ok, ¿han experimentado algún tipo de incidente de ciberseguridad en los últimos 12 meses, mundo? Y el 57% dice, sí. Y luego nos vamos a México y nos hacen la misma pregunta. Y solo el 40% dice, sí. ¿Por qué tanta diferencia? ¿Por qué 17 puntos de diferencia del mundo contra México? ¿Qué pasa? ¿Alguien me puede decir? No lo registran. No se está compartiendo. ¿Qué más? Es más rentable en otras partes del mundo. Ok. ¿Sí? O sea, ¿será que no pasa en México tanto? ¿No se dan cuenta? Ok. ¿Qué otra cosa? O, como decía el abogado, no están obligados a admitirlo. ¿Cierto? Entonces, eso no quiere decir que no esté sucediendo, claramente. Y no quiere decir tampoco que tengamos las mejores prácticas de ciberseguridad en este país, porque ni siquiera hay una ley para empezar. Entonces, ¿qué tenemos que empezar a tomar en cuenta? Hacia acá, bien. En México, igual, 40% de las compañías dijeron eso, pero 23% de esas compañías dijeron que al menos les costó $500,000 o más ese incidente. O sea, sí es costoso, sí es bastante costoso tener que pasar por todo ese tormento. ¿Qué hacemos al respecto o qué no hacemos al respecto? ¿Compramos más o compramos menos? ¿Nos preparamos más o nos preparamos menos? Bueno, cuando le preguntas a las compañías, igual en México, te dicen, sí, ¿sabes qué? El 80% dice que en los siguientes 12 meses van a gastar más plata en su presupuesto de tecnología y van a hacer compras de ciberseguridad. Van a implementar algo de ciberseguridad. Lo cual a todas luces para muchos de nosotros dices, bueno, qué bueno, la economía, sí, está bien. Pero, entonces, ¿más tecnología igual a mejor ciberseguridad? No está asociado, ¿no? ¿Alguien me puede decir por qué no está asociado? Procesos, gente, no se les saca provecho de la tecnología, sí. Y clave la gente, sí. Y clave en dos dimensiones. La primera, la brecha de talento en ciberseguridad en el mundo está por ahí de los 3.5 millones. Es decir, faltan 3.5 millones de profesionales de la ciberseguridad para más o menos estar a la par del reto que hoy enfrentamos. En las Américas, 750,000 profesionales. ¿Ok? Es responsabilidad de todos empezar a hacer algo al respecto. Es parte de lo de la gente, es parte de, sí, el problema es la gente, pero también la gente somos nosotros y nuestros hábitos y nuestra ciberhigiene. Les voy a poner un ejemplo muy fácil. ¿Quién de aquí usa un administrador de contraseñas, un password manager? Levanta la mano. Ok. Déjenla levantada. De los que levantaron la mano, ¿cuántos de ustedes están usando LastPass? Déjenla levantada. ¿O quién me dice? ¿LastPass? ¿No? ¿LastPass? ¿No? Bueno, otra cosa, ¿no? LastPass fue vulnerado. LastPass tiene un problema gigantesco. Entonces, ¿es un problema tecnológico o es un problema de gente? Again, es un problema en donde nosotros tenemos que ser muy conscientes. Hábitos, ciberhigiene. Ahí les va. Se pone mucho más profundo este show. Le preguntan y vemos en el país, bueno, ¿estás en qué etapa de madurez o de formación en tus métodos de preparación de ciberseguridad está el país? A nivel global, la gente está en un estado entre formativo y progresivo. Casi nadie es una etapa madura. Y bueno, México está más o menos por ahí, o al menos eso se responde. Ok. Y en eso estamos, en una etapa formativa. Somos una de las 15 economías del mundo, deberíamos estar por ahí. Ok. Pero vamos otra vez a esto. Vean esto. Las noticias de siempre, ¿no? Banxico dice que hackearon a alguien, ¿no? O sea, es un chiste. Esto ya es un chiste, ¿no? Me hackearon ya es un chiste. Es el perro se comió mi tarea. Me hackearon, ¿no? Es lo nuevo, o sea, sí. Ok. Esto pasa y pasa y pasa. Y pasó esto, y crecen los ciberataques. Sí. Pero otra vez, esto es como, no quiero decir fake news, porque sí lo son, ¿no? Pero son noticias en donde, bueno, ¿qué gano con esto? ¿Cómo me preparo mejor? Bueno,
Y aquí dice que el 66% de los ataques ocurren en México, de Latinoamérica. Sí, somos una economía grande, daños entre el 1 y el 6% del PIB en América Latina, sí, hay un problema. México, primer lugar, ajá, sí. ¿Y dónde está la ley? ¿No? ¿Y dónde están las modificaciones a la ley? ¿Dónde hay un marco normativo? ¿Quién me dice, quién consideran ustedes que es el país más desarrollado en términos de una ley propia de ciberseguridad? Chile. En Latinoamérica es el más desarrollado, pero en el mundo. ¿Quién dijo? ¿España? La Gran Bretaña. Esos tipos tienen procedimientos para todo. Ellos te dicen hasta qué service providers tienen que cooperar para darte información. Está muy regulado. Entonces tendríamos que empezar a caminar para allá. Pero, de nuevo, si seguimos viendo como esto el problema somos nosotros. Si seguimos viendo las noticias como esto, el problema seguimos siendo nosotros. Y les explico por qué. La única constante de todo esto, lo único que no ha cambiado del incidente de Target a hoy es la identidad, es quiénes somos. Lo único que no puede suceder es que alguien me puede intentar suplantar seguro. Alguien puede decir, como en este país el robo de identidad crece a doble dígito por año, alguien puede ir a pedir un crédito y se lo van a dar en mi nombre. Y va a llegar el buró de crédito y va a decir, me debes, y estás en el buró de crédito porque alguien tiene un crédito a tu nombre, ¿no? Eso pasa en este país. Pero la identidad, el quién soy yo, mis biométricos, eso, nadie más lo puede tener. Cada uno tenemos un iris inigualable, unas huellas dactilares, tal cual. La identidad es base para lo que sigue hacia adelante. Y si no me creen, mi amigo Rohit Ghai, que es el CEO de RCA, lo dijo en la conferencia del año pasado. Dijo, lo único que no cambia es la identidad, en donde tenemos que hacernos más fuertes como industrias en la identidad. Tenemos que hacer más cosas por sí el multifactor de autenticación, sí una plataforma, pero tenemos que empezar a juntarnos todos los fabricantes para que este problema deje de ser tan tecnológico, sea mucho más humano. Tenemos que empezar a verlo de esa forma, ¿ok? Cuando yo pregunto a mis clientes, oigan, ¿cuál creen que en los siguientes 2 o 5 años va a ser un acelerador, un catalizador tecnológico que nos ayude a acabar con este problema que tenemos de ciberseguridad? Y claro, me dicen, la inteligencia artificial. Ok. Pero, de nuevo, la inteligencia artificial es solo una parte de la respuesta. Porque también es el problema. Si saben que el malware se está creando en automático también con inteligencia artificial. Saben que los ataques también están driveados con inteligencia artificial. Entonces también es parte del problema. Y tenemos que empezar a ver la solución mucho más allá. Empecemos, y también lo dice Rohit, a entender cómo hemos evolucionado en 3 partes. La era del Internet, la era de los móviles y la era de la inteligencia artificial o de los datos. En la primera etapa, todo era conectarnos, hiperconectividad acá, que todo mundo y que todos estén conectados. Everything connected, ¿no, Evcon? Bueno, luego, que ya que todo está conectado, vamos a hacer que todos los dispositivos sean amigables, que toda la información esté en todos lados y que yo pueda acceder a mis aplicaciones por todos lados y consecuentemente hacia mis datos. Bueno, esas han sido las 3 olas de los últimos años. Y si bien es cierto, esto ha sucedido, hoy tenemos una crisis de identidad, como se los venía diciendo. Hoy cualquiera puede suplantarnos y tenemos un gran problema que resolver. Y si son fans de la lectura fácil, poco tecnológica, este amigo, Scott Shapiro, escribió este libro que es fantástico, fantástico, porque habla realmente de lo que significa este problema. Scott Shapiro es primero que nada, es un doctor en leyes y luego es un filósofo por la Universidad de Yale. Pero lo que tiene en común él con la ciberseguridad es que su papá trabajó en esta agencia en Estados Unidos. ¿Se acuerdan de los Bell Labs, los Bell Laboratories hace mucho tiempo? Bueno, él era el head de seguridad de los Bell Labs. Y le interesó mucho la ciberseguridad hasta que la dejó y se dedicó a otras cosas. Regresó porque escribió un libro muy bueno sobre el tipo de guerras que estamos librando en el mundo. Y lo que sigue, de Scott Shapiro decía, bueno, lo que sigue es la ciberguerra. Se empezó a meter a tal grado, de nuevo el tema de la ciberseguridad, que mezcló los conceptos de la psicología, de las leyes, evidentemente, y de la filosofía con temas de ciberseguridad.
Y a lo que llegó es a una premisa muy, muy interesante, que dice, seguimos tratando de resolver con tecnología un problema humano, pero un problema que no tiene solución. La ciberseguridad es un problema que a la luz de los datos y de la visión de Scott Shapiro no tiene solución. Estamos tratando de resolver algo que nunca va a tener solución porque el ser humano está dotado de esta capacidad de querer obtener más información, más datos, ventajas. O sea, está en nuestro ADN. Y eso es parte de lo que Scott dice, Scott Shapiro, y lo cuenta a la luz de los 5 casos más interesantes de hacking en su opinión. Uno de ellos, el primer gusano cibernético, lanzado en 1988 como un simple experimento de un posgraduado, que es su amigo además, ¿no? Y entonces, ahí está en el libro, pero quédense con esa premisa. Entonces, estamos tratando de resolver algo que en realidad no tiene solución. Bueno, sí. Y ven, Target era Europa, 10 años, parecería no tener solución, ¿no? Pero algo tenemos que hacer porque hay mucho en juego, hay mucha plata en juego y nuestros negocios están en riesgo, nuestra información está en riesgo, nuestra identidad está en riesgo. Ok, se los dejo como food for thought. Piénsenlo, medítenlo, si quieren ahorita lo platicamos. Pero hacia adelante, ¿cómo recomendaríamos o qué recomendamos hacer? Ayúdenme con el audio otra vez, por favor. No. More Americans than ever rely on alarm Dios mío, systems. bueno, se los voy a adelantar o les voy a poner otro, ahorita se los cuento. ¿Me ayudan, por favor? En lo que pasa este video. Resulta que, eso lo podemos dejar de fondo en lo que les cuento, la carnita del otro video. Resulta que en 60 minutos sale esta investigadora, y les puedo pasar el link, en donde hace una suplantación de identidad de la asistente de esta chica, a la que es la presentadora de 60 minutos. Y entonces, a través de una aplicación, esta investigadora de ciberseguridad, de seguridad, lo que hace es pedirle su identificación, pedirle su pasaporte, pedirle sus datos a través de su voz. Utiliza un programa que genera, solamente con escuchar tu voz, con inteligencia artificial, puede replicar tu misma voz en una llamada telefónica. Entonces, te puede llamar desde un número que parece ser un número conocido, que también es fake, y que también se genera y también es muy fácil obtener, le hace una llamada y le dice, oye, por favor, pásame los datos de mi vuelo y mi pasaporte. Y se los da. Y le muestra en vivo, en este programa en 60 minutos, le muestra qué tan fácil es hacer ese tipo de cosas. Y de nuevo le dice, ¿sabes qué? El problema a veces que estamos enfrentando es que todos tenemos aquí un tío, un abuelito, o un papá o una mamá, que como nosotros somos de la nueva generación o estudiamos ingeniería o somos ingenieros, nos preguntan todo, ¿no? Bueno, a veces parece ser que la nueva generación también está muy centrada en que, como nosotros sabemos, entonces esas preguntas interesantes o esas preguntas de este estilo van hacia nosotros, pero tenemos las herramientas para contestarlas. ¿Y qué tan equipados estamos en el día de hoy para contestar este tipo de preguntas o para defendernos de una mejor manera, ¿no? Les dejo el video en un ratito, o se los dejo para no comerme mi tiempo. Pero bueno, recapitulando y casi terminando. La única forma de hacerle frente a todo esto, independientemente de que sea un tema filosófico o tecnológico, es ser más resilientes, es esta capacidad que debemos desarrollar dentro de nuestras propias empresas y de nuestras propias prácticas para tener la capacidad, esta capacidad para hacer que lo impredecible pueda ser un poco más controlable, que podamos, sí nos va a pasar, sí nos van a pegar, sí van a intentar ir por nuestros datos. Ok, a todos nos va a pasar. En algún momento, si no les han llamado para hacerle un scam, no sé en qué país vive, ¿no? Les cuento una. La semana pasada estaba de viaje y un australiano le pregunta a mi mujer, oye, ¿y qué tan segura es la Ciudad de México? Y le dice ella, vamos caminando y le dice, no hombre, súper segura. Y yo, ¿what? Yo le digo, no sé en qué Ciudad de México vives, ¿no? O sea, si has visto cuánta gente matan y los feminicidios, no, por supuesto que no. Ahora, ¿eso hace que yo salga o que no salga, que me encierre? Pues no, eso hace que tengamos mejores hábitos. Exactamente lo mismo, tenemos que tener esa capacidad. ¿Cómo empezamos a emerger más fuertes con estas capacidades? Bueno, resulta, y ya un poco de spoiler del abogado Vela, pero bueno,
Antes del 7 de octubre decía, bueno, la CNBB busca estandarizar las normas. El 7 de octubre dice, no va a haber circular única, ¿no? para la ciberseguridad, sino que va a haber circulares particulares en donde cada circular va a tener un halo de ciberseguridad. Muy bueno, adoptemos prácticas, eso está muy bueno y creo que es un buen inicio. Lo que sigue son las leyes. Las leyes y empezar a hacer realmente una estrategia nacional digital, una estrategia nacional de ciberseguridad. A la fecha van poco más de 41 intentos desde el 2014 de hacer una modificación a la ley y no ha fructificado. Esperamos que pronto suceda algo diferente, pero bueno, es parte de lo que tenemos que empezar a hacer. Y creo que es importante que todos aquí estemos muy conscientes que si no se tipifican ese tipo de cosas y si no tenemos estas prácticas como procesos, es muy difícil lograr tener una cultura mucho más segura. Casi para finalizar. La pregunta. Bueno, ok, ya me dijiste todo lo que está sucediendo, ya vimos casos prácticos, pero ¿qué tengo que hacer? Bueno, son 5 dimensiones y tal vez, y se los voy a poner con tres lecturas diferentes. La de Cisco, la de la CISA, que es la Agencia de Seguridad e Infraestructura de los Estados Unidos, y del National Cybersecurity Center del Reino Unido. Nosotros decimos sí. Cerremos cualquier tipo de vulnerabilidad, identifiquémosla, tengamos más visibilidad, anticipemos, prioricemos y automaticemos la respuesta, porque no tenemos tanta gente. Entonces, hagamos una búsqueda por vulnerabilidades, tengamos mucha más visibilidad en la red y en los dispositivos y en las aplicaciones, y a partir de esto, busquemos qué está mal para prevenirnos. Eso decimos en Cisco. Y sí, creo que es una buena práctica. La segunda, resulta ser que CISA dice, pensémoslo, si no lo quieres ver así tan tecnológico, pensémoslo como el negocio. Resulta que una empresa pues, puede perder hasta $100,000 por año en un tema de incidentes, ¿no? Solamente el 35% de las empresas pequeñas y medianas en el mundo puede subsistir después de un ciberataque, de algo de este estilo. Entonces, veámoslo en temas de negocio. Si no queremos estar en ese 35% y tenemos un negocio, tendríamos que adoptar una práctica de ciberseguridad. Desarrollemos una práctica, seamos más ciberhigiénicos. Luego entonces, aquí hay otros pasos. Entendiendo una postura de seguridad, solamente son 6 pasos. Entender en dónde estamos, qué es lo que está pasando en este momento, entender mi actual, plantear un camino, ver qué es lo que necesitamos proteger, dónde están las joyas de la corona, dónde está el negocio, cómo transaccionamos como target. Bueno, el negocio estaba en las tarjetas de crédito, eso es lo que debíamos estar cuidando. Después, el riesgo, las áreas de negocio en donde está ese riesgo y implementar un plan que nos lleve a prepararnos de una mejor forma. Entonces, como ven, todo tiende a ser un círculo. Y hablando de ese círculo, pues aquí está. Lo que dice en 10 pasos el National Cybersecurity Center del Reino Unido, realmente es implementar entender los riesgos, otra vez hablando de riesgos, implementar un programa que me ayude a mitigar esos riesgos y después prepararnos para atender cualquier tipo de ciberincidente. Al final, prácticas hay muchas, estándares muchos más. Entonces, lo más interesante no es cuál escojo, es empezar con alguno, es empezar a desarrollar esta cultura y sobre todo entenderlo a la luz de los riesgos. ¿Ok? Bueno. Con esto, lo único que me toca decirles es que entendamos esto y fuera del pesimismo tal vez que podría ocasionar un tema de este estilo, esto es una jornada constante y no se acaba. O sea, nunca vamos a estar en el 100% y siempre estamos en una lucha constante. A veces me pregunto si estamos en el bando correcto después de los 35 trillones que luego cuesta esta economía, ¿no? Pero, en fin. Creo que lo más ético es seguir de este lado y bueno, los invito sí a tener estas charlas, sí a educarse y sí a ser mucho más ciberhigiénicos. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Yair. No sé si alguien tenga alguna pregunta. Creo que es buen momento, no siempre hay oportunidad de tener un experto con el nivel de experiencia que tiene Yair. Aquí en lo personal pregunto yo, más allá de marcas, trascendiendo un poquito las marcas porque pues uno siempre es fiel a su marca, ¿cuál sería en la implementación de ciberseguridad, siempre en la parte financiera, como financiero soy, pregunto, las finanzas son finitas, ¿cuál es la prioridad
de inversión para fortalecer cybersecurity? Splunk. Ah, chiste local, ¿no? ¿Cuál es la prioridad para fortalecer? A mí La me parece- ciberseguridad financiera. Financiera, yo lo que haría es empezar por un esquema de ciberriesgo. Y aquí tenemos, digo, lo sé porque son amigos personales, tenemos gente que dentro de su negocio están generando un área de ciberriesgos. Esa área de ciberriesgos está empezando a hacer lo que decías hace un momento, Nacho, el tema de las ciberpólizas, ¿no? La contratamos o no. Pero lo primero que empezó a hacer fue a determinar que esa área de ciberriesgos se tenía que empezar a meter en el negocio. Entonces, desde ahí hay un plan y su plan tecnológico va a la par del plan de ciberriesgo. O sea, no compraron tecnología. Lo que quiero decir es eso. No empezaron a comprar tecnología, empezaron a desarrollar un proceso que ahora está asociado a su plan tecnológico, que ahora está asociado a su plan de negocio. Entonces, ves cómo está entrelazado esto. Yo creo que es lo más sensato empezar con un plan de ciberriesgos. Okay, un desarrollo interno, tal vez basado en un enfoque basado en riesgos, tal vez Claro. la ISO 31000. Vamos, el que sea, pero empezar con alguno a desarrollarlo, ¿no? Y claro, aquí tenemos EPCON y hay muchos brazos más que podemos utilizar, pero por algún lado tendríamos que empezar a ofrecer este tipo de servicios para mitigarlo. No todos son expertos y creo que hace falta que alguien empiece a orientar a estas empresas, sobre todo cuando vemos pues, el financiero desde todos los segmentos, ¿no? Están la gran banca, la banca de desarrollo, está la banca chiquita, está la banca de segundo piso, está de muchos los FOMs, como ustedes saben, ¿no? Entonces, no todas tienen la capacidad, sobre todo no todos tienen 50 pelados en un SOC para atender un incidente, ¿no? Entonces, creo que es interesante. Ok, sí, y bueno, redondeo el comercial, sí, EPCON tiene el área de cyber risk. Después Splunk. Y por el otro lado, otro planteamiento, el approach de inteligencia artificial. El ejemplo que mencionas de que fue duplicado el rostro, la suplantación de personalidad, los que jugamos con inteligencia artificial sabemos que eso es gratuito, incluso la app es una app gratuita, cualquiera lo hace. Sí. Entonces, ni siquiera tienen que, los hackers hoy en día ni siquiera tienen que invertir en inteligencia artificial. La buscan, la bajan, la aplican Claro. y somos vulnerables. ¿En qué momento el corporativo, la empresa o en todo caso la familia, que es una microempresa, debe pensar en implementar inteligencia artificial o machine learning para fortalecer la cybersecurity? Eso me va a salir del corazón, pero mira, es que me parece que es sumamente ambicioso pensar en este momento en machine learning asociado a la ciberseguridad, cuando acabo de preguntar y 80% no tiene un password manager, ¿no? Es así como, no, espera, ¿por qué no mejor, antes de pensar en machine learning y en ChatGPT y en cualquier otra cosa, empezamos a pensar en nuestros propios procesos y los del negocio y a partir de ahí, como dice la circular ahora, o sea, a partir de cada circular va a haber un proceso que te diga cómo hacer ciberseguridad. Entonces, tal vez eso se asocie a la inteligencia artificial. Pero yo iría 2 pasos más atrás, Nacho. Antes de meternos en ese tema, que no sea tecnológico, yo creo que la adopción va a ir de la mano de ese proceso. Si el proceso está bien definido desde el principio y decir, mira, para hacer un proceso de ciberseguridad de negocio se tiene que tener un halo de ciberseguridad de esta forma, después pensamos cómo lo dotamos de inteligencia artificial y eso va a seguir. Pero me parece que es muy pronto, Nacho. Y es como, y perdón que hijacké tu presentación y tu pregunta, pero es como los que piensan, ¿no? Que ya Skynet está a la vuelta. No. O sea, apenas le das unos comandos, o sea, apenas sí puede hacer muchas cosas, pero a ver, pídele al ChatGPT que se levante y te pase una manzana. O sea, no es not there yet, ¿no? Y lo mismo, tampoco estamos ahí en temas de ciberseguridad. Entonces, como me parece que es una herramienta muy útil. De momento creo que tenemos todavía que dotarla de más cosas y no corramos. O sea, aprovechemos lo que hoy hay en términos de tecnología que puede avanzar con la inteligencia artificial, pero me parece que hay cosas mucho más prioritarias. Es mi opinión. Sí, bueno, lo decía pensando en que, por ejemplo, uno de los clientes de EPCON opera ya con plataforma de CIEM, con otras tecnologías, hablando de Watson como herramienta, y etcétera. Ya. Y bueno, esa plataforma
inteligente, bueno, está en uso desde hace ya no solo 6, 7 años, ¿no? Entonces, sí me queda claro, de acuerdo al reporte de índice de medición de inteligencia artificial que se publicó el mes pasado, México está en el 8º lugar en desarrollo de inteligencia artificial en América Latina y en infraestructura está en 0. Claro. Entonces, o sea, sí. Y en leyes. Y en leyes, bueno, en leyes en materia de ciberseguridad, bueno, tenemos solo lo del Banco de México, la circular del Banco de México. Desafortunadamente, como mencionas, no prosperó CNBB, pero en todo caso la vulnerabilidad que puede tener, deja tú la empresa, la familia, en un ciberataque que te vulneren las cámaras de seguridad, que hemos visto muchos casos, que tú estás viendo el portero electrónico en tu celular y resulta que el hacker ya entró y ya se comunicó con la gente en tu casa y está amenazando. Sí, y eso, fíjate que es interesante porque no sé si han visto, pero se venden esos accesos, ¿no? O sea, en Twitter, bueno, en X ahora, se venden esos accesos a las cámaras, porque regularmente el password es admin, el user es admin y el password es admin. Entonces, vamos, ¿no? Otra vez, no hay tecnología que supere la interfaz. Si tú no haces algo, vamos, la tecnología no sirve de nada. Y hablar, back to basics. Back to basics, Nacho. Vale, muchísimas gracias. Gracias a todos. Acá. Pedimos por favor la presencia de Albert German. Perdón, acá hay preguntas. Mi pregunta va enfocada sobre todo con todos los temas que están hablando de legales y los temas tecnológicos. Claro, de que obviamente muchas veces este tipo de robos de información y todo se efectúan de forma interna. Ajá. Entonces me pregunto si, con tu experiencia, si se conoce a alguien o la pregunta va enfocada de cómo cuidas a la gente que te está cuidando. Porque obviamente tú como empresa muchas veces contratas una empresa que te ofrece servicios de ciberseguridad. Claro. Pero pues obviamente todos somos seres humanos. Sí. Y hay mucha información que, como decir, muchos que están en el bando bueno se pueden ir al bando malo. Sí. Entonces, mi pregunta en conclusión va enfocada de ¿quién cuida a los que te cuidan? O sea, en los temas de ciberseguridad. ¿Quién cuida al policía, no? Exactamente. Claro. ¿El policía quién lo cuida? No, y es una muy buena pregunta. Creo que lo más adecuado en este rubro es primero hacer el due diligence que tienes que hacer para que la persona que te brinde estos servicios, o sea, demuestre con controles que realmente tiene la capacidad de cuidarte y que la gente, así como se hacen exámenes de confianza a la gente para la seguridad física, bueno, exactamente lo mismo, pero para temas de ciberseguridad. Entonces, lo que le pasó a Target se hubiera evitado en gran medida si hubiera pedido básico. A ver, tú solo debes tener acceso a estas áreas y a esta parte de la red. Tus accesos en cuanto salgas van a estar revocados. Y por eso decía de la identidad. Preguntémonos cuando le damos acceso a alguien a nuestra red, ¿cuánto tiempo pasa para que se lo revoquemos? Es más, la gente que se va o se cambia de área, ¿cuándo cambia el acceso? ¿Se cambia el acceso? ¿Tienen reglas diferentes? Es ese tipo de cosas. Entonces, es ese due diligence que tenemos que reforzar en el tema de identidad. Sí. Acá viene, ¿no? ¿Pregunta? ¿No? Ah. Listo. Albert German, por favor, para darle reconocimiento a Yair. ¿Foto? ¿Foto? Ahí está, mira. Ah, ok. Entonces, por favor. Mira, pequeño reconocimiento. Como en la Champions. En la Champions. Hinchado está. Excelente. Muchísimas gracias.